Hoy queremos comenzar este episodio reconociendo algo que muchas personas aquí en Estados Unidos están sintiendo, y es la incertidumbre. Es que hemos visto en los últimos meses cómo las detenciones migratorias han aumentado y también cómo familias han aumentado su preocupación con preguntas de qué hacer, la incertidumbre, qué va a pasar. Para quienes somos migrantes, esta no es solo una sensación de noticia o debate, sino que es algo real que todas las familias están atravesando. Detrás de cada proceso migratorio hay historias de sacrificio. De eso se trata el episodio de hoy. Nuestro invitado de hoy vivió uno de los momentos más difíciles que podría enfrentar un inmigrante: ser detenido por migración. Y ese fue el momento más duro porque no sabía si iba a volver a ver a su familia en este país. Y en ese momento, cuando parecía que todo se había salido de control, tuvo que tomar una decisión. Y esa fue dejar todo en las manos de Dios. Así es que hoy vamos a escuchar su historia completa. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, que tenemos el honor también con Cindy de que es nuestro pastor de nuestra iglesia, y sabemos que su historia nos va a inspirar mucho, así que le damos la bienvenida a Rey Pérez. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí con ustedes y bueno, me considero muy afortunado. Qué bueno, qué bueno que nos aceptó la invitación. Sí, bueno, gracias. No solo es una historia de incertidumbre, sino es una historia de fe, ¿verdad? Entonces, ya para entrar en el tema, díganos de dónde es y qué fue lo que lo motivó a venir aquí a Estados Unidos. Bueno, era el año 1993, yo tenía 17 años, soy de El Salvador, soy el segundo de 7 hermanos, 5 varones y 2 hembras. Bueno, uno de los hermanos de nosotros, el último, él ya falleció en el 2012. Pero bueno, entonces era 1993, cuando yo tenía 17 años y cuando decidí venirme para Estados Unidos. ¿Y qué fue lo que lo motivó a venir acá? Bueno, yo creo que sí, la necesidad, la pobreza, crecimos con mucha pobreza. El país acababa de pasar por una guerra civil que duró como 12 años más o menos y donde hubo más de 75,000 muertos y muchos desaparecidos. Entonces el país estaba devastado. Y pues como no teníamos nada, entonces me vi en la necesidad de expandir otros horizontes para conseguir una mejor vida, sin duda alguna, que eso era el motivo. Ok, bueno, toma la decisión, se viene acá. ¿Cómo fue su llegada? ¿Cómo fueron sus primeros años? Bueno, definitivamente que yo no tenía familia acá. Cuando digo no tenía familia cercana. Familia cercana no tenía acá, entonces fue bastante difícil. De hecho, yo llegué en tiempo de que pude haber estudiado, estaba en tiempo para seguir la escuela y no lo pude hacer. Bueno, no había quien me aconsejara, nadie me dijo que lo podía hacer. Vine a trabajar para ayudar a mi familia, así que así fue que empecé. Sus primeros años. Ajá, exacto. Sí, estaba como un adolescente todavía. Sí, definitivamente. Entonces, viene y empieza a trabajar inmediatamente. ¿Y de qué fue su primer trabajo? Empecé trabajando entregando muebles. Íbamos a dar los muebles a las casas, como estos, más o menos, sofás. Delivery. Algunos pesados, deliveries, ajá. Yo me quedaba, veía esas grandes carreteras aquí en Estados Unidos y digo, wow, qué bonito Estados Unidos. O sea, así, ¿no? Esto es Estados Unidos. Yo no lo podía creer. Yo digo, wow, qué Creo bonito. Que todo nos pasó. Sí. Sí. Nos deslumbramos. Sí, exactamente. Por la situación en la que venimos siempre. Sí, de nuestro país. Exactamente, sí, eso me quedé sorprendido. Los grandes edificios, las grandes carreteras, impresionante. ¿Y en qué momento usted empezó a sentir esa incertidumbre por su estatus migratorio? Bueno, lo que pasó es que, y esto es muy importante, que la gente tenga cuidado. Un amigo me pidió que lo llevara a un notario para llenar una solicitud para un permiso de migración.
Entonces yo llevé a esta persona, yo ya tenía, de primero empecé con un carrito bien viejito que el motor de arranque no le servía, era estándar. Yo tenía que, para arrancarlo tenía que empujarlo o dejarlo en una pendiente Wow. para arrancarlo y así, o sea, uno no sabe, ¿verdad? Eso a los 6 meses yo ya tuve mi primer carro aquí, era un Ford Escort 86 de 2 puertas Acá aprendió a celeste. manejar. Prácticamente, prácticamente aquí aprendí a manejar. Había agarrado un carro en El Salvador 1 o 2 veces, creo. Ujú. Yo recuerdo que cuando iba para la escuela, yo me iba en la puerta del autobús y todo el camino yo iba viendo al motorista cómo hacía los cambios del autobús. Wow. Yo me imaginaba que un día yo iba a aprender a Ya manejar tenía así. la teoría, solo le Sí, faltaba la práctica. exactamente, exactamente. La verdad. Sí, Bueno, la carretera era como las carreteras eran no era de pavimento, o sea, el río y todo eso, de de tierra, tierra. piedras. Entonces ahí el bus y yo iba viendo, iba viendo, iba viendo, sí. Entonces yo empecé manejando un carro estándar y digo, de hecho, en la casa me quedaba en una pendiente para arrancarlo en la mañanita y en la tarde del trabajo un amigo lo empujaba para yo poder Wow. prenderlo. El problema era si se me apagaba en el camino, cómo lo iba a arrancar, quién me iba a empujar. Entonces, afortunadamente nunca se me apagó en el camino. Y así, bueno, entonces volviendo al tema De su amigo, lleva a su de amigo llevo a mi a- amigo ahí y él llena la aplicación, estando ahí se me ocurre la gran idea a mí de querer llenar una aplicación también, la peor tontera sin saber. sin saber La aplicación ya en migración, para inmigración. pero hasta ahí no había ninguna incertidumbre. O sea, antes de eso No, hasta fue ahí, ¿no? únicamente Hasta ahí, ¿no? Sí, una idea nada más. exactamente. Oh, voy a aprovechar Exactamente, aquí a llenar la exactamente. solicitud. Sí, sí, sí. Y sí me mandaron el permiso, sí me mandaron el permiso, pero después, hasta entonces busqué abogado y para ese entonces ya estaba metido en el problema, ¿verdad? Ujú. Porque no había un familiar, no había un programa, alguien que me ayudara A a entender. regular esa situación. Y entonces ahí sí ya empezó la incertidumbre, la complicación. Entonces le llega el permiso de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvo con ese permiso de Por trabajo? un año me lo mandaron por un año. Por un año. Y entonces tuvo el permiso de trabajo y luego, ¿qué fue lo que le Bueno, hizo pensar al no algo está tener, mal? sí, al no tener un familiar o un programa que me pudiera ayudar, pues quedaba, ¿cómo se dice? Fuera de protección. Al Ujú. vencerse al año, o sea, quedaba fuera de protección. No había oportunidad de No había, renovarlo, sino que no simplemente había oportunidad. en ese año tenía que arreglar, por así decirlo, con el abogado. Tenía que tener un buen porqué, Ok, una razón o un programa que me Ajá. favoreciera y no lo tenía. ok. Y Entonces pasa eso, se le vence el permiso de trabajo y empieza a pensar, ¿y qué voy a hacer? Sí. Y pasó así mucho tiempo sin ese permiso de trabajo. Sí, pasó un tiempo y luego yo recuerdo que estaba manejando camión, yo manejaba camión tenía licencia comercial y me paró migración, para ese entonces faltaban 10 días para casarme. No, no me paró migración, quiero decir, un policía me paró y me detuvo, me pidió la licencia, el seguro, se lo di todo y me pidió por los documentos, ¿verdad? Ujú. Y yo pues yo no tenía, entonces ahí entré en pánico porque, o sea, ¿qué iba a pasar? O sea, conmigo y... Afortunadamente y lo que más me preocupaba es que ya teníamos la boda preparada, ya las invitaciones, faltaban 10 días. Solo el novio iba a faltar. Sí, las invitaciones estaban repartidas y faltaban 10 días y yo en ese momento que ese policía me detiene y me pregunta por mis documentos, yo no los tenía, así que yo empecé a preocuparme demasiado ahí y dije, bueno, que sea la voluntad de Dios, no sé qué va a pasar, si me van a deportar, qué va a pasar con la que iba a ser mi esposa, si la voy a volver a ver o no, en wow. qué irá a terminar esto. O Ujú. sea, me puse a pensar en todo eso. Después de, no sé, 30, 45 minutos que se me hizo una eternidad, regresó el policía, me dio tickets por el camión, no era mío que yo manejaba, sino de otra persona. Pero bueno, me puso la traila fuera de servicio, me dijo que la fuera a estacionar en cierto lugar y fui. Llegó el momento de la boda, nos casamos. Habían pasado como 2 meses, ya venía yo con mi esposa de trabajar y me detiene de nuevo la policía y esa vez ese policía me dijo, puedes ir buscando a alguien que venga a recoger tu carro y a tu esposa.
porque te tienes que ir conmigo, te tengo que llevar. No se llevó a su esposa en ese No, momento. no. Entonces, eso fue un viernes. Y así fue. Me llevó la policía y el lunes me entregaron a inmigración. Y allí estando en inmigración, yo dije, Señor, que sea tu voluntad. Yo quiero estar aquí en Estados Unidos, pero, pero la verdad es que se haga tu voluntad. O sea, no está en mí. O sea, no es que, Ujú. yo sabía que no le podía exigir a Dios, que ya a la fuerza yo quería estar aquí. O sea, si era la voluntad de Dios, yo me iba a quedar aquí. Y si no, pues no iba a ser así. ¿Y cuánto tiempo pasó detenido? ¿Cuántos días? ¿O fueron Inmigración horas? fueron como 2-3 horas nada más. 2, 3 horas, Sí, como pero eternas. 2 horas creo, 2 horas, de las 7 a las 9 de la mañana. Y en ese momento, obviamente, fue un momento de miedo, Muchísimo miedo. de incertidumbre, Muchísimo. pero también me encanta eso que se dice de que, pues, usted dijo que se haga la voluntad de Dios, Sí. porque realmente, o sea, también por eso decía yo que era una historia de fe, Sí. porque muchas veces nosotros, la voluntad de Dios no es nuestra voluntad, Sí. pero sin embargo usted le ofreció al Señor su deseo de estar aquí, Correcto. ¿verdad? Sí, exacto. Era mi deseo, pero al mismo tiempo doblegaba mi deseo de quedar aquí y dejarlo en las manos de En las Dios. manos Y del que Señor. sea Él el que decidiera sobre mi futuro. Y en ese momento usted pensó algo y dijo, ok, esto y esto va a pasar con mi familia, o empezó a hacer planes, o de repente si esto llega a pasar, Plan ¿qué voy a B. hacer? Ajá. No, pues no, nada, no pensaba en nada. O sea, no pensaba o sea, en que quería llevar paso a paso lo que fuera sucediendo, Ujú. ¿verdad? Quería irme preocupando en la medida que fueran sucediendo las cosas. O sea, en ese momento era qué iba a pasar en ese momento. Esa era mi preocupación. Sí, porque cabe recalcar que normalmente todos, o sea, yo me pongo a pensar en esa situación y el deseo de todos es, Señor, déjame aquí, yo me quiero quedar aquí, o sea, yo quiero, pero ya cuando decimos esa palabra de sea tu voluntad, o sea, siempre se No hace, es pero fácil. cuando nosotros la decimos es como que me voy a agarrar fuerte. Sí, Y realmente fue una decisión. O sí. sea, sí, de verdad estaba en el momento, en el lugar, pero usted tuvo que tomar esa decisión de decirle al Señor que se haga tu voluntad. Y fue la oración fue tan intensa que yo como que yo estaba intentando convencer a Dios que yo no me iba a enojar si la voluntad de Él era lo Wow. contrario de lo que yo quería. Claro que a Dios no le importa si yo me enojo o no me enojo, pero yo trataba de como convencerlo que Sí, sí fue, recuerda que usted sí, la sí, claro que oración. sí, que se hiciera su voluntad. Señor, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieras que sea. Eso quiero que sea. O sea, así que un momento bastante tenso. Bueno, entonces pasan las 2 horas, llega el oficial y ¿qué es lo que le dice? Que se va a ir, se va a Sí, quedar. el oficial me dijo, te vamos a dejar ir, me dijo, porque no estamos deportando en este momento. ¿Y Wow. cuál fue la razón? ¿Se la mencionó? No me dijo la razón, no me dijo la razón. Después supe que era que habían parado las deportaciones porque había pasado lo del Mitch en El Salvador. Lo del, El desastre natural. sí, el Pero, desastre natural. o sea, ahí es donde uno dice, fue Dios, porque precisamente cuando usted le tocó esa Sí, situación. exactamente. Y ya recuerdo que salí de ahí, no había celulares en ese tiempo. Fui a un teléfono, un teléfono público con coras y le llamé al pastor de la iglesia, él me fue a recoger. ¿Y cómo reaccionó? Yo creo que está además la Sí. pregunta, pero ¿cómo? O sea, cuando usted le dijo eso, no lo podía creer, Sí, o sea, pues sí, o sea, era algo, pues sí, algo que no se ¿sintió usted esperaba. esa oración contestada? Sí, yo sentí paz. Definitivamente. Sí, ese era el momento yo sentí paz. Al ponerlo en las manos de Dios esa situación, pues yo ya sentí paz. Y de hecho, otra vez yo estaba pasando una situación y hablé con un pastor de una decisión que quería tomar yo. Sí. Y él me dijo, bueno, pídele a Dios, decide lo que vas a hacer, y me dijo este pastor, y luego vas a sentir paz en tu corazón. Si él te contesta, contesta, vas a sentir paz en tu corazón. Y así tomé la decisión y sentí paz en mi corazón, lo que sentí. Y bueno, pues entonces es la voluntad de Dios. Así que, sí, me fue a recoger el pastor, pero me olvidé de decir
que cuando llegué a los Estados Unidos, yo llegué, así a los 17 años, yo llegué un jueves acá. Pasó el viernes y el sábado me invitaron a la iglesia. Y yo dije, bueno, sí, sí voy a ir a la iglesia porque le voy a dar gracias a Dios, no puedo ser tan mal agradecido, ¿verdad? Yo le pedí a Dios que me trajera con bien, lo hizo. Lo que no me imaginé, lo que no me imaginé, y si me hubiese imaginado antes, no hubiese ido. Pero lo que no me imaginé fue que me iban a hacer el llamado a servir a Cristo esa noche. Wow. Y cuando empezó la alabanza, yo traté de sentirme un poco en ambiente, a cantar y la predicación, empecé a estar atento y todo. Pero después de que termina la predicación, me hacen el llamado a servir a Cristo. Yo dije, ¿para qué vine? Dije, ¿En qué me metí? sí, ¿y para qué vine? Dije yo, o sea, yo tenía 17 años, o sea, ya me habían hecho hacer el llamado en El Salvador y yo no quería. Yo decía más adelante, más adelante. Y en ese momento, ¿cómo hago? Dije yo, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, ¿cómo digo que ¿Cómo no, se que hace? más tarde? ¿Cómo digo que después? ¿Cómo puedo ser? Yo le pedí a Dios que me trajera conmigo a Estados Unidos, lo hizo. ¿Y cómo yo puedo ser tan cobarde y decir más adelante, yo no te quiero servir ahora porque estoy muy joven? Yo no puedo hacer eso, dije yo. O sea, yo quería hacerlo, pero al Pero a la mismo vez tiempo no me daba podía. cuenta que no podía hacerlo, sino que lo que tenía que hacer es servir al Señor. Y dije, Eso con se llama la gracia irresistible. la gracia irresistible, correcto. Ajá, entonces, y dije, todavía dije con cobardía, dije, fíjate, hasta le pido perdón a Dios, dije con cobardía, dije, bueno, voy a ser cristiano aquí en Estados Unidos, al cabo que nadie me conoce aquí, Wow. porque me daba vergüenza con mis amigos en El Salvador ser cristiano. Entonces, y aquí digo, bueno, nadie me conoce, o sea, ¿verdad? Nuevo Pero, país, nueva religión. entonces, desde esa vez yo he empezado a servir al Señor por la gracia de Dios, Amén. por la gracia de Dios, sin duda alguna. Así que Amén. fue un momento bastante crítico ese momento también. Y así que volviendo al tema de, sí, lo de inmigración. Eh, ah, a ese punto iba, o sea, usted ya conocía de Dios, ya tenía la fe, pero después de que vio ese milagro que Dios le hizo, ¿cómo cambió en el sentido de su relación con Dios? Porque ya la tenía, pero ¿qué sintió de diferente después de eso? bueno, sí que Dios está en control de todo y, y, mm, y todavía venían momentos difíciles a mi mente que batallaba con eso y decía, ¿qué hago? No sé, me quedo, me voy, ¿qué hago? O sea, difícil y dije, bueno, que sea la voluntad. Volví de nuevo, que sea la voluntad de Dios. Sí, a ese punto iba, porque ya después los años siguientes, o sea, no lo deportaron en el momento, pero ya tenía su ficha de Sí, inmigración. sí, sí, Entonces, hoy estaba viviendo con esa sí, incertidumbre. sí. Como usted lo dice, me voy, me quedo, Ujú. pero ¿cómo fueron esos siguientes años después de esa Sí, situación? sí, sí, incertidumbre, y sí, y al final dije, bueno, que sea la voluntad de Dios. Si Dios quiere que me quede aquí, me voy a quedar, y si quiere que me vaya, me voy a ir. Dios es Dios en Estados Unidos, en El Salvador, en China y en todo lugar. Amén. De Jehová es la tierra y su plenitud del mundo los con él habitan. Que sea la voluntad de Dios. Y llegó enero del 2001 y dan TPS para todos los salvadoreños y otros países, creo, pero Honduras, Nicaragua, no sé. Para los salvadoreños, incluyendo, ahí incluía mi situación, mi caso. Así que ya me dieron TPS, yo no manejaba eso, entonces yo ya no manejaba por la situación, Por la pero incertidumbre exacto, también, pero ya volví a por manejar seguridad. normal y todo, ya con el permiso. Después del Sí, TPS. en enero del 2001. ¿Y qué fue lo más difícil de vivir así sin el estatus? Es que es bastante complicado, muchas cosas que, bueno, sobre todo la licencia, ¿va? Hay gente que no puede sacar licencia y eso es difícil, pero yo me lamentaba y decía, qué lástima que yo no, como decía Jenny la otra vez, que no nací en Estados Unidos, que no tengo un familiar aquí en Estados Unidos. Sí, máximo porque nosotros pues deseamos, ¿verdad? Como siendo cristianos, deseamos honrar las leyes también. Correcto. Entonces, obviamente, manejar sin licencia pues es algo contra la ley, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, o sea, fue difícil Sí, y también tomar la decisión de no, o sea, prefiero no manejar sí. a que pueda pasar algo similar, ¿verdad? Correcto, correcto. Este,
Sí, exactamente. Es complicado la situación en ese momento. Y sí, sí, yo no manejaba porque sí, Tenía temor. me daba miedo, me daba miedo. Entonces, bueno, le dan el TPS, ya le da como un momento de tranquilidad. Usted dice, ya tengo un estatus aquí. Entiendo, el TPS no se podía salir del país en los primeros años. Sí, en los primeros años no podía salir del país, pero de enseguida sí ya la gente podía salir del país con un permiso especial. Excepto mi caso, el abogado no me autorizaba, me decía el abogado mío, Por lo anterior. por lo anterior, que no me Ujú. recomendaba. Y hasta el 2015, mi papá murió en el 2014, Ujú. hasta el 2015 ya el abogado me dijo que pudiera solicitar un permiso especial para salir. Lo solicité, me recuerdo que compramos los boletos de avión, lo solicité y el permiso no llegó a tiempo, parece, o los boletos, no sé qué pasó, cosa que perdimos los boletos Ujú. ese año. Y mi papá ya había muerto en el 2014, sé que no pude ver a mi papá, no lo volví a ver desde que salí. Y por eso ¿Cuántos años después? eh, 22, como 20 años después. Yo creo que eso fue lo más difícil Eso de fue lo más difícil. de Ajá, esa situación, o sea, sí, de no tener un estatus. correcto. Porque, perdón, volviendo al punto, o sea, porque ya tenía un estatus, por la gracia de Dios, el TPS, pero sin embargo, el error del pasado fue lo que también no le No me permitió poder dejaba, viajar no y me dejaba. poder verlo Exactamente, vivo. porque mucha gente podía estar yendo cada año y así, aún con el TPS. Con el permiso. Mm. Por eso en la canción que escribí, Un día volveré, en el principio, que digo, y tal vez irán conmigo en mis memorias, o sea, y quizás ya no los veré, hablando de mis padres. Cuando escribí esa canción, pensaba en ese día que salí yo, que quizás ya no los iba a ver. Efectivamente, mi papá ya no lo volví a ver. Y bueno, lamentablemente mi papá y mi mamá ya no pueden escuchar esa canción porque ya no viven. Mi papá murió en el 2014 y mi mamá en el 2017. Lamentable, como muchos inmigrantes, pues es una situación de que sabemos que nos Correcto. venimos para acá, pero no sabemos Sí, el día de regreso y si vamos a volver a ver a los sí. familiares. Aunque mi mamá murió aquí en el 2017, aquí en Estados Unidos, ella vino en el 2015 la primera vez, y yo pude regresar a El Salvador hasta el 2016, después de 22 años. Con el permiso de TPS. Sí, con el permiso del TPS, correcto. Con el Bueno, permiso entonces, especial. volviendo, ya tenía el TPS, ya logró viajar a El Salvador y los siguientes años vivió por mucho tiempo así con lo del TPS. Hasta que, bueno, voy a volverme un poquito atrás, que al 98, 99, yo decía, bueno, mi papá había estado aquí en Estados Unidos en los 80 y él calificó para la amnistía, pero él nunca se imaginó su vida aquí en los Estados Unidos y mucho menos mandarnos a traer a nosotros. Él se regresó en el Sí. 91, se regresó él. Y no, en el 90 se regresó él. Sí, en el 90 se regresó él. Entonces, y yo decía, pobrecito yo que no pude Nadie arreglar lo con pudo nada. pedir. Ajá. Lo que yo no sabía es que Dios estaba preparando toda la historia de todo eso para que mi hija nació en el 99 y finalmente después de 21 años, 22, 23, todavía yo me tardé como 2 años más para arreglar por lo mismo. Y mi esposa inmediatamente que por los 21, que mi hija cumplió los 21. Ella sí pudo. Sí, así O que sea que ese fue la esperanza. Esa exactamente, fue la esperanza, ¿verdad? exactamente. Además de que los hijos son una bendición, Sí, obviamente, pero fue una esperanza para usted. sí, una historia larga, o sea, una historia Sí, larga. y de mucho, o sea, de Es más, perseverancia. pues, es más, tuvieron que pasar 30 años, a ver, En total. 30 años para que yo pudiera arreglar papeles. Exactamente. O sea, Tre- fueron 30 años de incertidumbre, pero a la misma vez de fe. Sí, Y había una esperanza, claro. ¿verdad? Entonces, ya en ese tiempo de su hija, ¿en qué momento su hija pudo ayudarle con el estatus? Sí, y hasta que ella cumpliera los 21 años, ¿verdad? Que es pudo arreglar mi esposa y yo también. Pero digo, todavía yo me tuve que tardar un poquito más para poder arreglar dentro de los Estados Unidos y no tener que ir a esperarlo en El Salvador. Sí, porque su hija, según nos cuenta también, ella nació como al año de haberse casado. Ujú. O sea, pudo haber arreglado 21 años después. Sí.
o 22, pongámosle con el embarazo, Sí. pero más sin embargo Dios lo quiso llevar como Israel, Sí, 40 años, sí, sí. a usted le costó un poco más. Sí. Sí, exacto. Sí. Bueno, o sea, desde yo llegué en el 93 y ella nació en el, o sea, allí pasaron como unos 6 años, quizá como unos 6 años, ¿verdad? Mm. Más los 21 de ella, 27, 28, algo así más o menos. O sea, Ujú. ajá, ajá. Así es que sí, gracias a Dios pasamos todo eso. Ya he ido a El Salvador en varias ocasiones. En los últimos 2 años he estado yendo seguido. Y es una bendición, de verdad, que el país nuestro está hermoso. Dios mediante, vamos a ir en mayo nuevamente. Qué bueno. Bueno, entonces su historia nos recuerda de que, o sea, su camino venía como en curva, de repente sí, de repente no, Sí, pero Altos, pues bajos y así. gracias a Dios pues logró tener un estatus y eso nos recuerda de que nosotros en estos momentos muchas personas pueden estar con la desesperanza, no sé qué va a pasar, pero los caminos de Dios solo Él lo sabe, o sea, Él sabe si el día de mañana alguien va a lograr algún estatus de alguna manera, ya sea alguna reforma que dé el país, ya sea por medio de un familiar, cualquier situación, o sea, ¿qué nos puede decir de? Bueno, ese es un tema bastante complicado, es un tema bastante difícil y sobre todo cuando uno se puede poner en los zapatos de las demás personas. Yo lo único que puedo decir es que hay que pedirle sabiduría a Dios y que sea Dios que nos ilumine, que nos dé la sabiduría para tomar las decisiones correctas. O sea, porque a veces uno sin la ayuda de Dios toma decisiones incorrectas. Y nosotros, bueno, como cristianos, nosotros debemos de honrar a Dios siempre en todo lo que hagamos. Entonces, si hay personas que están viendo fuera de los Estados Unidos el programa, o sea, asegúrense de hacer las cosas bien siempre, siempre, o sea, no hagan cosas a la ligera, porque eso puede ser muy complicado. Y si están dentro de los Estados Unidos, pídanle sabiduría a Dios, qué es lo que tienen que hacer. Así que eso es todo lo que yo puedo decirles, porque la verdad que es difícil, es difícil. Sí, sobre todo, pues decir al final, Señor, es tu voluntad. O sea, Ujú. nosotros podemos decir, no, me voy a quedar en ese país, pero si no es la voluntad de Dios, pues también hay que saberla aceptar. Como usted dijo que en el momento que lo detuvieron, usted pensó, pues, que sea la voluntad. Yo me quiero quedar, pero va a ser la voluntad de Dios al final. Yo creo que una de las cosas que es muy importante conocer es la soberanía de Dios, el atributo de la soberanía de Dios. Dios es soberano y nada se escapa de su poder, ni lo más pequeño, ni lo más grande. Nada, nada, nada se escapa de su poder. Dios hace que sucedan las cosas o Él permite que sucedan las cosas. Entonces, nuestra vida, cada segundo de nuestra vida está en las manos de Dios, ya sea en Estados Unidos o en el país donde estemos. O sea, tenemos que tener esa plena certeza de que es así, nos guste a nosotros o no nos guste, pero todo, 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 todo está dentro de la soberanía de Dios. Amén. Él es el que hace que sucedan las cosas o hace que sucedan o permite que sucedan las cosas. Amén. Sí, definitivamente esta historia nos recuerda algo muy importante, que muchas veces en la vida enfrentamos ciertos momentos donde la incertidumbre pues nos agobia, ¿verdad? Y que no tenemos el control de ninguna manera de lo que de lo que va a pasar o de lo que vamos a hacer, pero su historia nos recuerda o nos motiva o nos edifica, ¿verdad? De la manera que en los momentos de incertidumbre, la fe nos puede sostener, Correcto, correcto, ¿verdad? definitivamente, Así definitivamente. es, pero nos vamos a ir despidiendo también. Cuéntenos al final, después de todo su proceso, qué fue lo que ha logrado acá en Estados Unidos. Sabemos de que se casó, tuvo una familia. O sea, cuéntenos un poco de eso también para que la gente vean de que en medio de esa incertidumbre, pues Dios le dio muchas bendiciones también como a su familia. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Ha sido una bendición. Dios me permitió conocer a mi esposa, ¿verdad? Zulma. Y tenemos 2 hijos, Karina y Daniel. Karina ya está casada e incluso ya tenemos 2 nietecitos. Estamos muy contentos con ellos. No lo podemos creer. Parece mentira, pero es una bendición. Este, mm,
Y sí, ya, o sea, cuando voy a El Salvador, me siento un poco incómodo porque El Salvador es mi país, pero al mismo tiempo que yo estoy allá, sé que no vivo allá, yo vivo aquí, entonces se me hace un poco contradictorio, ¿no? Sí. Quiero Agridulce. estar aquí, pero también Quiero- quiero o estar sea, allá. soy de allá, pero al mismo tiempo sé que pertenezco, o sea, ya uno ya se hace su vida aquí, entonces sí, ya han pasado varios años, más de 3 décadas y tenemos nuestra vida acá y aún así nuestra vida está en las manos de Dios. Lo más reciente, sí, Dios nos da la oportunidad de trabajar en una compañía también que hemos logrado bastante éxito en la compañía. Ha sido una bendición. Ya tenemos 15, 16 años trabajando para esa compañía, pero lo más reciente que hemos logrado es que siempre era mi sueño, pero por el momento, pero a veces pensaba que era un sueño inalcanzable, como escribir música y grabar y cantar, cantar y grabar. Pensaba que era algo que no se podía lograr y que se iba a quedar ese sueño empolvado. Dios me ha cumplido muchos sueños a mí. Por ejemplo, pudiera decir que, pues, bueno, tener una familia sobre todo, una bendición, ¿verdad? Un sueño que todo joven pues desea tener. Y, pero lo de la música se me hacía algo imposible. Y en el febrero del 2023 pude escribir mi primera canción que se titula Nací para adorarte. Ya había intentado antes escribir, varias veces había intentado, pero no es fácil, o sea, no sé por qué. No sé por qué a veces algo piensa uno que es muy difícil, 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 y de repente, wow, no, Hasta no que era lo tan intenta. difícil. No era tan difícil. Entonces, escribí mi primera canción ese en 2023 y cuando la grabamos, yo no lo podía creer, wow. Y así, bueno, el año pasado, bueno, hicimos 3 en el 2023, otras 3 2024 y otras 4 en 2025. Y el año pasado, pues salió el álbum Dios de Gloria y entre eso está la canción Un día volveré y Pueden ir a oírla. claro, y una canción que dediqué para mi esposa cuando cumplimos los 25 años de aniversario que se titula Amada Mía. Qué bueno, pues en él vemos que por la gracia de Dios fue la voluntad de que él tuviera sus raíces aquí, a pesar de que viene de El Salvador, pero sus raíces como sus hijos nacidos acá y a sus nietos. Entonces podemos ver de que su historia es como la de muchos que sus padres emigraron y pues por el sacrificio de ellos, muchos han podido crecer aquí dentro de este país y pues es una historia como la de muchos que se van a identificar. Así es. Y también nos recuerda que detrás de cada historia migratoria, ¿verdad? Que hay aquí, hay sacrificio, hay una familia y hay esperanza sobre todo, ¿verdad? Así es que si este episodio tocó tu corazón, por favor compártalo con alguien que quizás le dé una esperanza, O que se ¿verdad? encuentre que se encuentre en estos momentos con esa desesperanza, porque entendemos, sabemos de que muchos están viviendo con miedo por la situación actualmente, pero esperamos que esta historia también les ayude a inspirarse, a seguir confiando en Dios y a seguir guardando la voluntad de Él. Así es, a seguir confiando en Dios, orando, no como exigiendo algo que no nos pertenece, pero sí creemos de que podemos ofrecerle a Dios nuestros deseos, nuestras Correcto. motivaciones, nuestras intenciones y Él hará. Correcto. Una última cosa que me gustaría decir es eso, que hay que buscar a Dios, hay que entregarle Amén. nuestra vida a Dios de todo corazón, no podemos jugar con eso porque tenemos una cita pendiente con Dios, ya sea que estemos en Estados Unidos, en El Salvador, en cualquier país que usted esté, tarde que temprano vamos a estar delante de la presencia del Señor y las cuentas que no arreglemos aquí, mañana se van a arreglar con el Señor. Entonces me voy a arreglar las cuentas con Dios, ¿verdad? Hay que venir en arrepentimiento y fe delante del Señor y servirle de todo corazón. Amén. ¿Verdad? No solo porque querramos vivir en este país o querramos lograr cosas. No, no, es porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores y le debemos a Él toda la honra y toda la gloria debe ser para Él, nuestra vida, nuestro testimonio, nuestra familia. Tenemos que servir al Señor. Esa es una de las cosas que aquí en Estados Unidos me ha ahorrado un sinfín de problemas. Un Amén. sinfín de problemas, porque hace poco yo estaba hablando con unas personas que eran los compañeros de trabajo de hace 30 años y le decía yo a esta persona, ¿y fulano de tal cómo está? Y me decía, no, fulano de tal está bien mal por los vicios.
Y el otro también, y el otro también. Y digo, wow. Todo. O sea, la gente que no le sirve a Dios, o sea, y se deja ir por los vicios y malos hábitos y todo, o sea, definitivamente que están acortando su vida. Así que hay que buscar de Dios, pero de todo corazón, no de una manera religiosa nada más como para que digan, sino de todo corazón. Hay que entregarle la vida a Cristo. Amén. Exacto, porque también venimos al país con querernos superar, pero también que esa superación sea para la gloria de Dios. Correcto. O sea, y saber disfrutar el gran sueño americano que muchos han venido a cumplir acá. Y una manera de eso es honrando también al Señor. Correcto, así es. Amén. Bueno, de esta manera nos despedimos, ¿verdad? Las historias más difíciles muchas veces terminan siendo las que muestran la mayor fe, ¿verdad? Así es que muchas gracias por habernos acompañado. Placer. De verdad, gracias por abrir su corazón en este espacio, gracias por esos consejos, gracias por ministrar también nuestro corazón y el de los que nos están viendo. Exacto, porque también si no fuera por esa voluntad de Dios, él actualmente es nuestro pastor en la iglesia y se imaginan si hubiera ido o lo hubieran mandado al país, a El Salvador en ese momento, él no hubiera logrado hacer ese rol tan importante acá para nosotras. Así que damos gracias a Dios por esa voluntad que se hizo y muchas gracias. Un placer, gracias. Así Gracias que por la invitación. también él lo pueden seguir en sus redes sociales. Él está haciendo alabanzas actualmente, así que lo pueden seguir. Vamos a dejar la información de él para que puedan ahí seguirlo. Rey Pérez Music. La música está disponible en todas las plataformas, Spotify, Apple, Amazon, en todas, y en YouTube pueden conseguirme como Rey Pérez Music Oficial. Bueno, entonces damos por concluido el episodio y decimos, si no fue Dios, ¿Quién fue?